Introducción. Han pasado varios años desde mi renuncia como miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, órgano que dirige y controla el culto, y, de una manera significativa, las ideas, el habla, e incluso la vida de millones de personas de ese movimiento religioso. Las circunstancias que rodearon a esa renuncia, así como los sucesos que resultaron en mi expulsión de la organización, han sido relatados con anterioridad en el libro Crisis de Conciencia, que terminaba con estas palabras: estoy agradecido de haber podido hacer disponible información que otros tienen derecho a conocer. Hay mucho más que pudiera decirse, que quizás necesita decirse para tener el cuadro completo. Pero sea que el tiempo, la vida y circunstancias lo permitan, o no, estoy contento con dejar que los resultados de lo que ahora se ha dicho descansen en las manos de Dios. Tenía entonces 61 años de edad. En el tiempo que ha pasado he recibido miles de cartas y llamadas telefónicas de todo el mundo. Muchos de esos comunicantes fueron anteriores testigos de Jehová. Muchos incluso aún estaban asociados con la organización. En ellos estaba virtualmente representada la práctica totalidad de los niveles dentro de la organización. Las comunicaciones provenían de personas que habían sido, o incluso seguían siendo precursores especiales, siervos ministeriales, ancianos, superintendentes de ciudad, superintendentes de circuito, superintendentes de distrito y coordinadores de sucursal. Varios centenares de los que me han escrito, o llamado en un tiempo, habían sido miembros de las oficinas centrales de la Watchtower, o de las oficinas de las sucursales de otros países, o habían servido como misioneros en otros países. En lo que sigue, citaré de algunas de las cartas recibidas. La finalidad no es obtener el elogio propio, sino exponer el interés expresado, qué tipo de afinidad movía a quienes escribieron, y las cualidades de corazón que eso revelaba de las mismas personas. Las expresiones en su conjunto pusieron de manifiesto que la información aportada en Crisis de Conciencia había cubierto una necesidad particular. Las discusiones en el seno del cuerpo gobernante, el proceso seguido para sus doctrinas y toma de decisiones, y el método en la elaboración de la información escrita que sirve de alimento a todos, estaban cubiertos bajo un manto de misterio. Muchos testigos, incluyendo ancianos y otros responsables, sentían serias preocupaciones, pero tenían dificultad para hacer encajar todas las piezas. Crisis de Conciencia exponía hechos a los que anteriormente no tenían acceso. Estos evidentemente sirvieron de catalizador, reuniendo los elementos de los problemas que habían observado en el seno de la organización, y ayudándoles a entender por qué existían tales problemas. Aquella información dio como resultado el liberarlos de un falso sentido de culpabilidad creado sobre la base de que el servicio a Dios ha de llevarse a cabo a través de una organización, es decir, la organización Watchtower. Sirvió para disipar el sentimiento de ser apartados de Dios debido a ser separados o apartados de dicha organización. Lo ilustra una carta de un hombre de Australia que, junto con su esposa, había estado muy activo por 40 años en la Watchtower, y, porque no podía aceptar ciertos dogmas y formas de actuar de la Watchtower, fue desasociado en 1984. Él escribió: miembros de la familia me han estado insistiendo, a fin de que escriba, para expresar su profunda gratitud por la gran ayuda que Crisis de Conciencia nos ha proporcionado a todos en el esclarecimiento y ampliación de nuestro entendimiento de asuntos que nos habían causado preocupación e inquietud muchos años. Por mantener puntos de vista tolerantes hacia nuestra posición, una vez dejada la asociación con la organización, mi hijo y su esposa fueron expulsados en 1986. Este libro ha hecho una gran contribución para mantenernos juntos como familia durante la peor crisis de nuestras vidas que comenzó con nuestro abandono del movimiento, y nos ha ayudado a permanecer en pie en sentido espiritual, y tomar decisiones morales basadas en nuestra propia integridad, en vez de en la política de la organización. Una joven que había estado durante muchos años como precursora de Tiempo Cabal, y posteriormente había sido miembro del personal de las oficinas centrales de la Watchtower, revela la dificultad que puede traer la transición de ser un devoto miembro de la organización a vivir en una verdadera relación personal con Dios. Desde Pensilvania escribió: su relato de lo que ocurrió tanto organizacional como personalmente fue no solo lo que me abrió los ojos y el corazón, sino que además vino a confirmarme mucho de lo que había sentido a través de los años. Antes de leer su libro, no era consciente de la enorme influencia que la organización tenía en mi vida, incluso en el tiempo que siguió a mi desasociación. Antes me sentía como perdida,
indigna de mantener jamás una relación con Jehová y Jesucristo debido a no estar con la organización. Ahora, por vez primera desde hace mucho tiempo me siento libre para adorar a Jehová a través de Jesucristo independientemente de la organización. Ahora puedo acercarme a Dios en oración y ser sierva suya. Salieron lágrimas de mis ojos y el dolor ha desaparecido finalmente de mi corazón. Sus párrafos siguientes contenían detalles adicionales en cuanto a la manera que se había escrito el libro. De acuerdo con lo que yo había señalado anteriormente, lo incluyo solo por una razón, y es debido a que ilustra algo real de quienes han escrito, que no están a favor de literatura vengativa contra los testigos de Jehová, y, que más que animosidad, mantienen afecto hacia quienes aún están en la organización. Su carta continúa. Me impresionó mucho la manera en que escribió su libro. El amor que usted tuvo, y aún mantiene, hacia los hermanos salía a relucir. Sus expresiones no resultan hirientes o rencorosas, sino que presentan los hechos de manera cortés y amable al grado que es posible. Mientras estuve asociada con la organización encontré gente verdadera, maravillosa, extraordinaria y muchas de mis experiencias fueron memorables y felices. Mucho de lo que he aprendido en la organización está basado en la Biblia, y aún conservo profundamente en mi mente y corazón. Siento gran aprecio por estas cosas. Sin embargo, he sentido y experimentado demasiado en mi vida, y en la de otros, los efectos de las leyes de la organización impuestas en la conciencia de la gente, superponiéndose de esta manera a la propia Biblia. Ese concepto ha causado estragos en las vidas de hombres, mujeres y niños por igual. Una carta de otra mujer, escrita desde la región del medio oeste de los Estados Unidos, ilustra algunos de los estragos experimentados. Abandoné la organización en 1980, aunque lo único que hice fue dejar de ir a las reuniones. No se puede comprender, pero no pudo quedar en eso. Mi madre me escribió una carta en el 81 indicando que no podría asociarse o relacionarse más conmigo, ya que yo no asistía a las reuniones. Por supuesto, mis hermanos la secundaron. Nuestra hija fue asesinada en enero de 1983. Mamá no vino al funeral ni envió pésame alguno. Estoy criando los 4 hijos de mi hija, y he aprendido de manera dura quiénes son mis hermanos. Gente que ni tan siquiera conocía me expresó simpatía, y me ayudó con los niños. Me dieron dinero, tiempo, y cualquier cosa que pude necesitar. Me sentí tan humillada al pensar que había vuelto la espalda por tantos años a vecinos no testigos y parientes que se mostraron tan serviciales para ayudarnos. Nunca dejaron de quererme. No puedo contarte las veces que lamenté los muchos años perdidos rechazándolos como mundanos. Me bauticé en 1946, y alrededor de 1971 comencé a darme cuenta de cosas que aparentemente no se correspondían con lo que de verdad significa ser cristiano. Busqué en las escrituras, y no pude hallar base alguna que justificara cosas que estaban sucediendo en la congregación. Por ese entonces, leí un libro de Milton Kovitz, Libertades fundamentales de la gente libre. Comencé a preguntarme cómo la sociedad White Tower podía luchar tan fuertemente por las libertades que ampara la Constitución, y, al mismo tiempo, negar esas mismas libertades a otros. Libertades garantizadas por la misma Constitución, el derecho a expresarse libremente, derecho a la intimidad, etc. No se permitía el ejercicio individual de la conciencia. Con la excepción de 1 o 2. Los hombres de la congregación estaban más interesados en escalar posiciones de autoridad que en orar y obtener esclarecimiento de la verdad.